Bueno, y un día como hoy tenemos la fortuna de contar como invitado aquí en estudio con Camilo Pombo, experto en música, un hombre que sabe mucho de la carrera, de la vida, de la historia de Prince, a quien le damos las buenas noches. Bienvenido, y usted vino además cargado con sus tesoros musicales acerca de Prince. ¿Qué nos trajo? Cuéntenos de una vez. Muy buenas noches y los felicito por el gran trabajo que todos están haciendo con este gran noticiero Más Noticias. Bueno, mire, cada uno cogió uno, empiécenos a contar. Sí. Bueno, aquí está el primer disco de Prince, por ejemplo, donde hay unas canciones increíbles. Esto es como 1980, está como el estilo andrógeno de él, una persona muy Súper singular. marcado toda la vida ese estilo, ¿no? O sea, se movía entre lo femenino y lo masculino. Prince solo había uno, o sea, No se movía entre muy nada. singular, una persona muy privada, muy secreta. Y a mí me encantaba porque él tenía, como digo yo, las 4 grandes M's de la música. Tenía magia en el escenario, como muy pocos artistas la tienen. Un movimiento que creo que se inspiró mucho en el Padrino del Soul, en James Brown. Mucho movimiento, una gran música, mucho misterio. Prince. Camilo, es inevitable cuando uno habla de Prince compararlo de alguna manera con sus contemporáneos, con Madonna y con Michael Jackson, dos éxitos comerciales muchísimo mayores, pero decíamos al comienzo del noticiero, el talento de este hombre desbordaba, con todo respeto por los fans de Madonna y Michael Jackson, a ellos dos. Aquí había voz, había multiinstrumentismo, había danza y había ese personaje artístico, ¿o no? Sí, él era multifacético, creo que es un buen nombre para describirlo. Él tocaba todos los instrumentos de sus discos. Impresionante. Era un gran trabajador, una persona que dormía solamente como 3 horas cada noche. Y la magia se veía en el escenario. Tuve la oportunidad de ver 2 conciertos de él, uno cuando estaba comenzando en el Ritz, en un club en Nueva York, que yo quedé, pues de eso no me acuerdo mucho, porque pues estábamos bastante... pero Pero la increíble. esencia permanece del recuerdo. Increíble, increíble. Y otro fue en Miami hace como unos 21 años que me invitaron los Caifanes al cumpleaños de él, en un club que él tenía que se llamaba el Grand Slam. Y me acuerdo que estaban filmando y todo, y nos hicieron filmar un release y todo. Y fue algo impresionante porque llegamos tarde, como a la 1, pero eran las 2, las 3, las 4 y no salía. Y salió a las 5 de la mañana ese hombre y dice, buenos días Miami, empieza a tocar y tocó 3 horas seguidas. No puede ser. Bueno. Hasta las 7 de la Camilo, mañana. yo tengo una impresión, a ver si usted me corrige o no. En América Latina, el impacto de Prince, sobre todo en Argentina y en Brasil, fue monumental. En Colombia, como que de alguna manera sí, ahorita lo estamos conmemorando y demás, pero ¿por qué Colombia no es una concha de resonancia como... O sea, usted oye discos de Fito Páez de los 80s y tienen la influencia de Prince marcadísima, discos de Charly García, incluso remixes de Soda Stereo con influencia de Prince. Y aquí pasa como por el ladito. Sí, bueno, yo creo que hay que recordar que Colombia es un país tropical. Sí hay una cultura de rock, como lo hay en Perú, como lo hay pues, en México, en Argentina, pero no es tan fuerte. Y no creo que... Pues, yo todavía veo a Colombia como un país tropical, no tan rockero. Aquí la gente no Pero conoce sí, mucho a tiene Bob razón, Dylan, es muy tropical. mucha historia. Sí, Entonces sí. yo diría que es por eso. Camilo, ¿por qué Purple Rain fue ese punto de quiebre en su carrera? De ahí en adelante las cosas para Prince fueron totalmente diferentes. Y, perdón, y aquí tenemos el Purple Rain bueno, en su mire. edición colombiana, con la funda de Con plástico. el plástico que se Ah. respete. Bueno, fue una banda sonora que ganó un Oscar Sí. por la película donde que Prince era protagonista, ¿no? Entonces, pues fue algo muy importante. Yo creo que Prince dejó mucho legado. Hay que estudiar mucho la música de él. Y fue una persona, como digo, muy singular. Él peleó con la disquera. Se trató aquí una cosa que decía esclavo. O sea, él no podía creer que una disquera podía ser dueño de sus creaciones, que así es como pues es lo que pasa cuando tú haces contratos disqueros, que tú estás cediendo, vendiéndole la vida al diablo, pues casi, ¿no? Esa pelea con la disquera, con Warner, ¿no le significó algo que también comentábamos, un poco perder impacto global? Yo diría que totalmente. Totalmente, Sí, porque, sí. porque hoy en día uno puede pelear con la disquera y tiene todos los demás mecanismos de difusión, pero en los 90s pelear con la disquera y con las disqueras era Y medio estaba en la suicida. cima de su carrera. Exactamente. Y pasó a quitarse su nombre y era un símbolo, el símbolo del amor, ¿no? Así es.
Bueno, el amor es lo más Que nadie importante en la podía vida, ¿no? pronunciar ese nuevo nombre. Entonces le decían al artista que antes se conocía como Prince porque Exactamente. nadie podía pronunciarlo. Pero yo creo que ese fue el comienzo del final para él, en el sentido de lo grande que fue él. Entonces empezó a hacer él ya estaba por encima del bien y el mal. 100 millones de discos vendió él, más de 100 millones de discos. Entonces, pues tenía más de 100 millones de dólares. Hablamos de Prince como cantante, por supuesto, como productor y como compositor de sus canciones, pero también compuso canciones para otros artistas súper famosos y canciones además que las oímos en la radio y fueron grandes éxitos y que ni siquiera somos conscientes de que Prince era el compositor de esas Usted canciones. está pensando en Nothing Compares to You Exacto, de Shania O'Connor. Pero tremendo exactamente, exitazo. pero tiene otras ¿o no? Pues yo creo que él siempre escribió para él y, bueno, hizo una cosa para Batman, ¿no? Sí. Pero sí, por ahí hay otras, pero muy pocas. Creo que todo era como sus composiciones, sus arreglos, sus producciones, sus discos, su imagen, todo, ¿no? Camilo, para terminar, en una sola palabra, defínanos según su criterio a Prince. Innovador. Innovador. Muy bien, pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ustedes.